El nombre del Señor, pero dele gloria. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana podernos reunir. Antes de comenzar, queremos dar la bienvenida. Tenemos a Michelle del Bosque. Bienvenida, mija. Me da mucho gusto. Vamos, darle palmas al Señor. Ella es una hermanita que conocemos desde hace muchos años. Era una bebita y mira ahora, ya tiene hija. Amén. Gloria a Dios. Bueno, también antes de comenzar, quisiera que oráramos. Sabe que nuestro hermano Pastor Beltrán, usted lo conoce, él está en el hospital, ha estado delicado de salud. Le están haciendo un tratamiento un poquito delicado, porque realmente es un tratamiento difícil. Pero bueno, me pidió su esposa que oráremos con la iglesia. Amén. Así que vamos a orar. También aquí hay una oración, dice el tío de la hermana Marta Borges. Está muy malo en el hospital también. Vamos a orar también por él. Y también por el hijo de Marta que está con nosotros. Bienvenido. Amén. Nos gozamos. Sí. También por la cuñada de Lidia. ¿Cómo se llama? Norma. Vamos a orar. Familia Aguirre, porque mañana van a sepultar a... Ok, vamos a orar. Póngase de pie tantito. Oramos al Señor. Así como que si usted fuera la persona que está en el hospital, como le gustaría que oraren, o un familiar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nos unimos como iglesia. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros. Y en este momento, Señor, te ponemos la vida de nuestro hermano Pastor Beltrán. Allí donde está, Señor, en ese hospital. Mi Dios, yo lo he dicho que tú eres un Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor, porque eso dice tu palabra, Señor. Y yo te ruego, manifiesta, Señor, tu poder sobre el cuerpo de este varón, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que las plaquetas puedan levantarse, que todos sus sistemas, Señor, puedan trabajar a la normalidad, Señor. Te lo rogamos en este momento, en el nombre de Jesús. Oramos por el tío de nuestra hermana Marta también que está en el hospital, Señor. Tu palabra dice, Señor, que para ti no hay tiempo ni distancia. Tú eres todopoderoso. Tú puedes obrar, Señor. Te pedimos que tú manifiestes tu gracia sobre la vida también de este hombre, Señor. Y que ahí donde está, Señor, tu poder pueda ser manifestado. Oramos por la familia Aguirre, Señor, que pone mi hermano Ramón, Señor. Te pedimos por esta familia para que tú, Señor, los consueles, para que tú manifiestes allí tu gracia y ellos puedan sentirse arropados por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, oramos por esa conocida de Lidia, Señor. Te rogamos por Norma en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, ten misericordia. Señor, levántala. Tú tienes el poder para sanar, Señor. Tú la conoces perfectamente. Te pedimos, Señor, misericordia, Señor, por ellos en esta preciosa mañana. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Bien, vamos a compartir la escritura. Vamos a ir a este texto, por favor, que se encuentra en el Salmo 3, versículo 8. Salmo 3, versículo 8, dice este salmo: la salvación es de ¿quién? Es de Jehová, y sobre tu pueblo sea tu bendición. Hoy quisiera compartir con ustedes de qué nos salva Dios. ¿De qué nos salva Dios? Muchas de las veces cuando hablamos de la salvación, las personas inmediatamente piensan de ir al cielo. Regularmente siempre se viene esa imagen de ir al cielo. Pero la Biblia presenta la salvación como algo mucho más profundo. La pregunta clave aquí vendría siendo: ¿de qué exactamente Dios nos salva? ¿De qué exactamente Dios nos salva?
para entender la grandeza de la salvación, primero debemos entender la gravedad realmente de nuestra condición pecaminosa en la que quedó el hombre. La Escritura enseña que el ser humano no solamente comete pecado, sino que es esclavo del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, miren lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sucedió con los que pecaron? Dice que están destituidos de la gloria de Dios. Eso sucedió con el hombre. Fue destituido de la gloria de Dios. Y el pecado entró por un hombre y traspasó a todos los hombres y por consiguiente la muerte espiritual también. Ahora, Romanos 6:23, miren lo que dice. Porque la paga del pecado es que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, ¿qué? Jesús. Vean lo importante que es. El día viernes pasado estuvimos hablando, hice unas preguntas que creo que son muy importantes solamente mencionarlas. ¿De dónde procede la salvación? Fue la primera pregunta. Y la respuesta es en este salmo que acabamos de leer. La salvación, dice la Escritura, que es de Jehová. O sea que la salvación no es nuestra, primero. La salvación proviene ¿de quién? De Dios, porque es de Él. La salvación viene de Jehová. Y esa palabra salvación en el hebreo es Yeshua. Y eso quiere decir salvar, rescatar, liberar, poner en un lugar seguro, dar la victoria. Eso significa la palabra salvación. Y siempre que va a encontrar textos en la Escritura, el Señor está mostrando, ¿verdad?, la salvación de alguna de estas maneras, ya sea libertando, ya sea rescatando, ya sea sacando de un lugar a otro y poniendo seguro al hombre. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, lo salvó de Egipto, estaba en las manos del faraón y el Señor lo sacó con mano poderosa. Usted va a encontrar también que la razón del por qué Dios salva es por su amor. Por su amor. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vea lo que está diciendo la Escritura. El amor de Dios es que el hombre no se pierda. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan. Y aunque el hombre le falló, ese plan continúa. Es un plan de redención. Y la razón por qué hizo ese plan fue por su amor. Fue por su amor. La segunda pregunta que hice el día viernes fue: ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y el Señor a un hombre lo inspiró. Y mire lo que dice la Escritura. Ese hombre se llama Simeón. Dios le reveló por el Espíritu que la salvación no era algo, sino que la salvación era alguien. Lucas capítulo 2, versículo 27. 2, verso 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Quién? Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, presentarlo, él le tomó en sus brazos. ¿A quién? Al niño, ¿verdad? Jesús. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, oiga lo que dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. A Simeón Dios le había hablado por el Espíritu que él no se iba a morir hasta que viera al Mesías. Y él teniéndolo en los brazos, mire la expresión que usa. Dice, porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación. Para Simeón, Cristo es salvación. ¿Ve? Cristo es salvación. La salvación no es algo, la salvación es alguien. Y ese alguien es Cristo. Es Cristo. Por eso es que Él es el Salvador. Esa palabra es sóter. Él es nuestro sóter.
Él es nuestro Salvador. Por eso es muy importante entender que esta palabra de salvación no solamente la reduzcamos a un evento pasado. Es que yo fui salvo, pastor. No. La salvación tiene que ver con una vida, y esa vida es la vida de Cristo. Y la Escritura dice que en ninguno otro hay salvación. ¿Solamente en quién? En Cristo. Eso dice la palabra. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. La tercera pregunta: ¿cómo Dios salva? Y Dios salva por medio de la obra redentora de su Hijo. Por medio de esa obra redentora de su Hijo. Por ir a la cruz, morir por nuestros pecados, porque Él nunca pecó, fue a la cruz y ahí derramó su sangre. Dice la Escritura que al tercer día fue sepultado. Fue sepultado y al tercer día, fue resucitado. Oiga, y esa vida resucitada es la que sigue obrando el día de hoy por medio de ese Espíritu vivificante para salvar. Para salvar. Así que, ¿cómo Dios salva? Dios salva por medio de su Hijo. Proféticamente Dios ya lo había dicho desde antes de la fundación, por medio de ese plan redentor. Pero después Dios lo dice a través de los profetas. Miren lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Isaías 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar de las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Por qué lo dio? Por luz de las naciones. ¿De quién está hablando? De Cristo. Proféticamente está hablando. Ese siervo que iba a venir es Cristo. Es el Cordero de Dios. Y el Señor está diciendo: te di por luz a las naciones. ¿Para qué? Dice: para que seas mi salvación. Para que seas mi salvación hasta lo postrero ¿de qué? De la tierra. Oiga lo que Dios dice: para que tú seas mi salvación. O sea que Dios salva por medio de su Hijo, porque Él es la salvación. Él es la salvación. Por eso cuando Cristo aparece en los días de su carne, dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que en mí cree, ve, sus pecados le son perdonados. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Él es el que nos guía por medio de su Espíritu vivificante en nuestros corazones. ¿Cómo Dios salva? Bueno, Dios salva por medio de su gracia. Porque ya dijimos que la gracia, ¿ve?, es la obra, el poder que Dios hace para sacarnos de esa condición en la que nos encontrábamos. O sea, usted y yo no podemos ser salvos por nosotros mismos. Tiene que ser por la gracia bendita del Señor. Y la Escritura dice que Dios ha derramado su gracia sobre todos los hombres. Aunque no todos los hombres realmente reciben esa gracia. Pero Dios hasta el día de hoy sigue dispensando su gracia para salvar, porque así es como Dios salva. Dios salva también por medio de su Santo Espíritu. El mismo Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que comenzó a obrar en tu ser, que comenzó a hacerte ver que eres una persona pecaminosa. Es el Espíritu de Dios el que hace ver la necesidad en el corazón del hombre de un Salvador. Él es el que compunge los corazones de pecado, de justicia. ¿Ve? Él te hace ver que Cristo es el único sacrificio justo ante el Padre para salvación. Y luego dice de juicio. El Espíritu Santo nos hace conscientes de que un día, tarde o temprano, todos nosotros tendremos que rendir cuentas al Señor. Que un día vendrá un juicio final. Y es Él
el que produce ese temor reverente en nuestros corazones para estar realmente vigilando todo el tiempo, porque un día seremos realmente llevados a ese juicio. Ahora, aquí es donde nace la pregunta que vamos a contestar este día. Ya vimos que la salvación proviene de Dios, que la salvación es Cristo. Ya vimos cómo Dios salva. Salva por medio de su gracia, por medio de su luz, por medio de su espíritu. Porque su espíritu es poderoso para salvarnos, pero ahora, ¿de qué nos salva? Ese es el tema, ¿de qué nos salva? Y lo primero que quisiera decirles es que no olvidemos todo lo que el hombre perdió cuando pecó contra Dios. O sea, de ahí debemos de partir. Si queremos entender de qué Dios nos salva, necesitamos comprender desde un principio qué fue lo que sucedió con el hombre cuando pecó. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? La Escritura dice que Dios formó del polvo de la tierra y Dios sopló en el hombre hálito de vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente. En ese hombre habitaba la vida de Dios. Estaba el Espíritu de Dios. ¿Ve? Ese hombre vivía guiado por una ley que se llama la ley de la vida. Porque en ese soplo, en esa vida, estaba una ley que lo gobernaba. Ahora, ¿qué sucedió cuando el hombre pecó? Bueno, la Escritura dice que perdió la imagen de Dios. ¿Qué más sucedió? La Biblia dice que perdió la vida espiritual porque Dios se separó del hombre. Porque el mandamiento fue ¿cuál? De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente ¿qué? Morirás. Morirás, le dijo el Señor. ¿Y qué sucedió cuando pecó? Dios se apartó. El hombre murió espiritualmente. Por ende, todos esos sentidos espirituales que el hombre tenía, porque el hombre realmente tenía a Dios, tenía su presencia, su vida de él en el hombre. Tenía unos ojos espirituales, tenía un sentido espiritual, un tacto espiritual, podía percibir a Dios, podía escuchar a Dios dentro del hombre, le hablaba de espíritu a espíritu. Pero cuando pecó, eso dejó de estar en el hombre, perdió esa luz, perdió. Por eso dice la palabra del Señor que cayó en tinieblas. El hombre viene a ser tinieblas, no solamente anda en tinieblas, sino que es tinieblas. Eso dice Efesios, capítulo 5, versículo 18, versículo 8. Ahora, miren lo que sigue diciendo. ¿Qué más perdió? Perdió el señorío. Recuerde que Dios le dijo al hombre, ¿verdad? Recuerde que Dios le dijo al hombre que le había dado el dominio, el señorío. ¿Para qué? Para que juzgase todas las cosas. Todas las cosas las puso a los pies del hombre, para que él fuera el representante de Dios aquí en la tierra. Pero el hombre perdió el señorío. Después comenzó a ser señoreado por las cosas, y hasta el día de hoy muchos de los hombres siguen lo sigue señoreando las cosas. A veces el trabajo, a veces las mujeres, a veces el vicio, a veces el cigarro, tantas cosas que pueden señorear la vida del hombre hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se perdió el señorío. Y así podríamos seguir hablando. Se perdió la gloria. Acabamos de leer el texto. Fueron destituidos de la gloria de Dios. En ellos había la gloria de Dios. Pero cuando el hombre pecó, se perdió esa gloria. Se apartó esa gloria del hombre. Cuando el hombre pecó, él era sabio, imagínense, le puso a todos los animales nombre. Todos los animales, como se llaman, el quien les puso nombre fue Adán. Dígame si no tiene una capacidad de sabiduría. Bueno, la Escritura dice que después de que pecó, él comienza con otra sabiduría separado de la voluntad de Dios. Porque el engaño fue ese. El día que comas, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa sabiduría que le ofreció Satanás es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de Dios dejó de estar en el hombre. Dejó de estar en el hombre.
Perdió la sabiduría de Dios. Por eso Santiago dice que la sabiduría que hoy los hombres tienen, los hombres que no tienen a Cristo, pues es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Mire lo que hacen los hombres, se están destruyendo entre ellos mismos. Dígame qué cabeza cabe eso. ¿Para qué usaron la sabiduría? Para destruirse. ¿Se da cuenta? Ahora, después que el hombre cayó en esa condición, que fue muy grave, nos damos cuenta que el hombre, que era santo, que vivía con esa justicia del Señor en él, ¿ve? Vivía recto, porque no se le puede ver hasta que el día que pecó. Pero después que pecó, el hombre se corrompió. Y solamente es cuestión de ir a algunos textos de la Escritura para darnos cuenta el grado de corrupción en el que cayó el hombre. Mire, por ejemplo, este texto, Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice el texto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? En la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué cosa? Hacer el mal. Hacer el mal. Este no era el hombre que Dios había creado. Esta es la degradación en la que cayó el hombre cuando perdió la vida. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Mire lo que dice este otro texto. O sea, no fue Dios el que indujo a pecar al hombre. No. Fue el corazón del hombre. Él tenía voluntad libre. Él podía decidir. Él podía vivir en la justicia, en la santidad, en la pureza, en esa vida que Dios le había dado. Pero él desobedeció, prefirió hacer su voluntad, separado de la voluntad de Dios. Y muchas de las veces es triste que a veces los creyentes hacen lo mismo. ¿Ve? Queremos hacer lo mismo. Queremos vivir despegados de la voluntad de Dios, pensando que nos va a ir bien. Y puede ser que te vaya bien en las cosas de este mundo, pero ¿qué hay del otro? ¿Qué hay de lo que tiene valor? Te pregunto. Eclesiastés 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto. Que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron sus propias ¿qué? O sus muchas perversiones. Mira lo que dice. O sea, el hombre se pervirtió. Por eso fue que Dios trajo un juicio. Y Dios tuvo que raer al hombre de la tierra por medio de un diluvio. Y usted sigue viendo a través de todas las escrituras, se da cuenta que llegó un momento que la gente empezó a andar de ociosa. Y después empezaron a idear. Ya no siento placer con la mujer, ahora voy a tener sexo con el hombre. Todo comenzó por la ociosidad usted. Sodoma y Gomorra fue quemado por eso. Dios trajo un juicio. Le pregunto por qué. Por el grado de depravación que cayó el hombre, ¿cierto? El hombre se convirtió, según Pablo dice, en cuerpo de pecado. O sea, quiere decir que el hombre vino a ser gobernado por el pecado. O sea, el pecado fue su amo. Ahora, entendiendo, amados hermanos, todo esto en la que el hombre cayó, su alma se volvió pecaminosa, esclava del pecado, orgullosa, vanidosa, egoísta, injusta, soberbia. Todo eso es por esa desconexión que él tuvo, ¿verdad?, de la vida de Dios. Ahora, usted y yo vamos a entender entonces la importancia de lo que tiene que ver la salvación. ¿Ve? ¿Qué tiene que ver la salvación? ¿De qué Dios nos debe de salvar? Bueno, de esa condición en la que quedó el hombre. El hombre quedó sin vida espiritual. El hombre quedó esclavo del pecado. El hombre quedó sin la gloria de Dios. El hombre quedó sin el gobierno de Dios. El hombre quedó separado, destituido de esa relación que en un principio el hombre tenía con Dios, que era espiritual. Por eso es que el tema es muy ameno
¿De qué Dios nos salva? Lo primero que quiero decirle es que Dios nos salva de esa muerte espiritual. Dios nos salva de esa muerte espiritual. Dios no quiere que tú sigas o vivas una vida condenada si no has creído en Jesucristo. No. Dios quiere darte vida eterna. Por si un día llegas a morir, seguirás viviendo por la eternidad. Pero si tú murieras a hoy y no tienes a Cristo, mi pregunta para ti es: ¿a dónde irías? Entonces, ¿de qué Dios nos salva? Dios nos salva de la muerte espiritual. Las Escrituras dicen que antes de la salvación, antes que el hombre tenga el encuentro con Dios o sea salvo, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque así quedó. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 1 que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. El hombre es un delincuente. Se rebeló contra la autoridad. ¿Qué es un delincuente? Pues uno que se rebela. ¿Ve? Eso es lo que es el hombre. Un delincuente. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios nos da vida? ¿Cómo Dios nos da vida? Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que poder. El evangelio, amados, es poder. No es una religión. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Oiga, para salvación. Para salvación. Ahora, es muy importante esa palabra ahora en el griego. En el griego esa palabra es soteria. Y esa palabra significa, oiga, salvar, rescatar, liberar, sanar. Sanar. Por eso cuando el Señor Jesús aparece y abre el rollo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. El único que puede sanar tu corazón es Dios. El único que te puede hacer libre de la amargura, del resentimiento, del odio, del pecado es Dios. Porque, amados, el pecado dañó al hombre. Entonces, cuando Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, oiga lo que está diciendo, es poder de Dios. Para sanar, para preservar, para liberar del pecado. También eso implica la palabra soteria. Liberar del pecado, rescate del juicio, vida nueva, restauración con Dios, victoria final. Todo eso quiere decir la palabra soteria. Entonces, cuando Pablo está hablando del evangelio, no está hablando solamente de ir al cielo. No, está hablando de muchas cosas que en el hombre tiene que experimentar por este poder de Dios en él. Por eso él no solamente murió, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y él dijo: yo vendré y haré morada en vosotros, como ese espíritu vivificante que tiene el poder para darnos vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted no puede dar vida. El único que puede dar vida es Cristo. ¿Ve? Es el Señor. Versículo 17. Porque en el evangelio. Oiga, el evangelio también no es algo, es alguien. El evangelio es Cristo. El apóstol Pablo dice que Cristo, poder de Dios. Y aquí dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Ve? El evangelio es Cristo. Él es la buena noticia para el hombre. ¿O no es buena noticia? Le pregunto. ¿No vio la condición en la que quedó el hombre? Todo lo que perdió el hombre. Por eso es que Él es la buena noticia. Pero ese evangelio es alguien, es Cristo.
Porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Ahora, este evangelio, cuando te lo predican, cuando te hablan que Jesucristo es la vida que tú necesitas, primero para tener vida espiritual, segundo para que Dios pueda cambiarte y transformarte. Vea, eso no se cree con la cabeza, eso es por la fe que Dios da. Por eso es que todo es por la gracia bendita del Señor. Estabas muerto y Dios te dio ¿qué? Vida. Un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Entonces fue el Señor. Y cuando comenzó a ser predicado el evangelio, Cristo, y creíste en Él por el sacrificio que Él hizo, y no solamente por eso, sino también porque resucitó y a hoy te da convicción por su luz, por su espíritu dentro de ti mismo, donde te está llamando al arrepentimiento, y crees en ese sacrificio glorioso que Él hizo para perdón de tus pecados. Comienzas a experimentar dentro de tu ser un poder que tú antes no tenías. Es el poder de Dios obrando, limpiando, cambiando el corazón del hombre. Por eso mire lo que dice el apóstol Juan. Juan capítulo 5, versículo 24. Jesús dijo estas palabras. Miren lo que dijo el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué? Entonces aquí muestra que la salvación tiene que ver con pasar de muerte a ¿qué? A vida. O sea, no teníamos vida espiritual, pero cuando se nos predica el evangelio y creemos en Cristo, venimos a tener vida de Dios. Porque el hombre siguió viviendo con una vida biológica, pero sin la vida de Dios. Por eso cuando el Señor aparece dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque Él es el único que puede dar vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de esa vida. Ahora, venga conmigo otro texto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Mire lo que dice aquí el apóstol. Y este es el testimonio. Y este testimonio no es de los hombres, es de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Oiga, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Oyó? O sea, lo que está diciendo aquí que el Señor Jesús, ¿verdad? Es la vida. Y el que ha creído en Él tiene la vida. Ha pasado ahora de muerte a vida. Otra vez la vida de Dios está gobernando el corazón tuyo. Comienza esa obra de Dios interna en tu alma. Dios te da vida eterna. Dios te da su vida. ¿A poco no es glorioso eso, hermano? Necesita usted ser empujado para que venga a las reuniones. Para que viva agradecido, para cantarle. Le pregunto, necesita usted que le esté motivando a hacerlo. No, cuando realmente la vida de Cristo es revelada en nuestros corazones, amado, va a haber gratitud en el corazón. Va a haber gratitud. Ahora, vea, esa vida proviene del Señor. Miren lo que dice otro texto más. Vengan conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Recuerde que la manera de cómo Dios nos salva es por medio del evangelio. ¿Para qué nos salva? Nos salva para sacarnos de la muerte a la vida, de la muerte espiritual, para que tengamos vida de Dios, vida eterna. Ahora, miren lo que dice Santiago, versículo 18. Él, o sea, Dios, Él, 1:18, Él, de su voluntad, oiga,
Él de su voluntad. Vea, desde la eternidad Dios por su voluntad hizo un plan. Preparó un cordero, una sangre, desde la eternidad. Porque Él de su voluntad, dice, nos hizo ¿qué cosa? Nacer. Él te hizo nacer de nuevo. Por eso usted va a encontrar palabras con re. Por ejemplo, somos renacidos. Somos resucitados. ¿Por qué? Porque un día tuvimos vida. Pero ahora otra vez la vida de Dios nos despierta, nos da vida eterna ahora. Entonces dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Le pregunto. ¿Es Cristo? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es Cristo. Es esa palabra que le comienza a hablar en su corazón. Es esa palabra que dentro de usted le empieza a mostrar la manera como está viviendo y que si muere así, muere destituido de la gloria de Dios. No puedes estar con Él. Es esa palabra viva que comienza a hablarle al corazón cuando se le predica el evangelio. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos lo primero de su nueva creación. Porque ahora Dios ha comenzado una nueva creación. Esa nueva creación es su iglesia. Así como cuando comenzó con Adán, él siendo la cabeza representativa, ahora nosotros tenemos una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo, no dice la palabra así. Hay una nueva creación que tiene su vida. Su vida. Entonces, Él nos hizo nacer. Ahora, venga conmigo otro texto, porque el texto dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Veamos qué es la palabra de verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Lo encontró? Efesios 1:13. En Él, ¿en quién? En Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio, se predicó de Cristo, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? De vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el espíritu de la promesa. Mire qué lindo. Tenemos un sello de propiedad. Tenemos el anticipo de las arras, el anticipo de que ya nos apartó el Señor. ¿Eso por qué fue? Por la palabra de verdad, por el evangelio. Ahora, ¿qué sucede? Mire lo que dice el texto ahora en Romanos capítulo 8, verso 16. Ese mismo espíritu que nos es dado, porque dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo es por el Espíritu Santo, que ahora tenemos su vida dentro de nosotros. Y aquí Pablo en el capítulo 8, verso 16, mire qué dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos. Por eso el Señor después, cuando realmente tu corazón se ha vuelto a Él o se está volviendo a Él, hay una convicción en tu corazón. Es verdad, estás en crecimiento, pero eres un hijo. Que el Padre te ama. O usted odia a su bebito cuando se hizo popó en el pamper. No, el Padre nos ama, ¿cierto? ¿Ve? Y si cada uno de nosotros fuera honesto y pudiera uno contar todas esas caídas que se ha pegado en el camino. Pero vea, ahí ha estado el amor del Padre, sosteniéndonos, porque somos sus hijos. Por eso dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Que en Génesis, esa comunión, esa relación que el hombre tenía de espíritu a espíritu con Dios se perdió. Pues a hoy, por medio de este espíritu,
volvemos a tener esa comunión con Dios. Ese espíritu nos hace que ahora tengamos su naturaleza de Él. Que hoy nosotros tengamos nueva identidad. Es verdad, quizás usted lo tienen tachado, ¿verdad? De ladrón, de mentiroso, de no sé qué. Pero si estás en Cristo, has vuelto tu corazón al Señor. ¿Ve? Y a hoy el Espíritu de Dios está en ti. Amado hermano, tienes una nueva identidad. Dios no te ve así como te ve la gente. Desarrolla, sigue cultivando esa comunión. Donde quiera que estés, está Dios contigo. Él está dentro de nosotros. Él se hizo uno, dice la palabra de Dios, con nuestro espíritu. Entonces vea, tenemos una nueva identidad, una relación espiritual, una comunión espiritual, de espíritu a espíritu, como lo tenían en un principio. Ahora tenemos eso nosotros. Versículo 17. Dice, y si hijos, oiga, y si hijos ahora, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos ¿qué? Aquí habla de tres cosas. La primera es que somos herederos de Dios. ¿Qué es heredero de Dios? Bueno, todo lo que Dios prometió para sus hijos lo da. Somos herederos de su vida eterna. Eso ya fuera suficiente. ¿Ve? Somos sus escogidos ahora. Y si Dios es con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no vas a caminar con seguridad? Te pregunto. Ahora, no solamente nos hizo herederos de Dios, sino coherederos con Cristo. Oiga eso. Coherederos con Cristo. A ver, ¿qué tiene Cristo? Todo. A Él se le dio el reino. Y estamos en un reino. No podemos estar en un reino si no tenemos el rey. ¿Ve? Lo que el hombre perdió, el señorío, hoy por medio de Cristo se vuelve a tener. Por eso es verdad, ese hombre era mentiroso, era todo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando el Señor comienza a gobernar su corazón, no. Él va a ser una persona honesta. ¿Por qué? Porque ahora dentro de él, ¿verdad? Ya no lo gobierna la mentira, lo gobierna la verdad, que es Cristo. Que es Cristo. ¿Ve? Allí es donde ahora este hombre, ¿verdad? Pertenece, tiene una vida. Y por eso ese hombre comienza a ser un mayordomo sabio, prudente. No deja que las cosas lo vengan a hacer esclavo. No. Él sabe mayordomar las cosas porque él sabe que está para eso. ¿Ve? Él sabe que está para eso. Ahora, dice también, si es que padecemos, juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, es verdad que cuando tú estás en Cristo, es muy posible, ¿verdad? Que tú y yo vamos a padecer. Muchas de las veces el Señor hace unos juicios internos, hermano, aquí adentro de usted. Lo trata. ¿Ve? Hay ciertos juicios que hace el Señor, pero también hay ciertas cosas que a veces a la gente no le caemos. Pero mi pregunta es, ¿cómo vas a proceder? Bueno, dice allí, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Y va a llegar un momento, ¿verdad? Que Dios nos va a sacar de este cuerpo y vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya todo ese montón de pastillas que a veces toma, hermano, ya no van a estar. Va a ser un cuerpo glorificado. Nos salva de esa miseria que en cierto sentido el pecado hizo con el hombre, porque lo dañó también físicamente. Por eso es que es algo glorioso. Vida eterna, comunión con Él,
¿verdad? Una transformación que Dios nos promete que sucederá. Y sin duda se ha cumplido todas, ¿cómo no va a cumplir esa? ¿Ve? Ahora, participamos ahora de su gloria. Tenemos su gloria. Él es la gloria. Cristo, esperanza de gloria. Él es nuestra gloria. ¿Ve? Vea todo cómo en Cristo Dios nos salva de esta herencia de Adán y nos comienza a sacar, a rescatar, a salvar. Pero no es un evento solamente. No, son muchas cosas que suceden en el interior del corazón del hombre. Ahora, venga conmigo al versículo 18, por favor. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria venidera? Pues esa transformación de los cuerpos. ¿Ve? Él está en ese proceso interno. Por eso era importante que que resucitase. ¿Por qué? Porque ahora a través de ese Espíritu Santo nos está santificando, porque tenemos una vida santa en el interior del corazón. ¿Ve? Ese hombre corrupto, perverso, ahora recibe una nueva vida. Y esa vida es la vida de Cristo. Es una vida santa. No fuimos escogidos para seguir viviendo igual, no. Es verdad, vamos en crecimiento, pero tenemos que ir como la luz de la aurora, que va ¿de qué? De aumento en aumento, hermanos. Ahora, versículo 22, por favor, voy a terminar acá. Porque sabemos que toda la creación, dice, gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, no solamente los hombres, también la creación. El versículo 23 dice, y no solo ella, sino también nosotros. Por eso es que, pastor, pero es que yo a veces me siento, ¿verdad?, con esta cosa de presión que me pega. Tranquilo, camina. Eso es temporal. Eso va a pasar. No, eso es temporal. Cualquier mal que haya en tu cuerpo, porque a veces el cuerpo se enferma, Dios puede sanarlo si quiere, pero también muchas de las veces Dios trata con nosotros. Entonces aquí dice, no solo ella, o sea, no solamente la creación gime, sufre, sino también nosotros, mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención del cuerpo. Vea, ¿eso cuándo ocurrirá? Cuando el Señor venga. Los que estén muertos, dice que serán resucitados primero. Y los que estemos vivos, seremos ¿qué? Transformados, ¿verdad? Y saldremos a recibir al Señor en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿No es glorioso? Todo esto es porque Dios nos salva de la condición en la que se encontraba el hombre. Por eso, amados, les pregunto, ¿no es glorioso saber que la salvación es Él? ¿No es glorioso saber que la salvación tiene que ver con una vida espiritual y nada que ver contigo? Tiene que ver con su poder de Él que te ayuda en todo. Es verdad, ese poder te genera responsabilidad, pero sería imposible hacerlo sin Él. ¿No es glorioso saber que la relación de Adán, que nos dañó tanto, a hoy en esta nueva creación, comenzamos una vida nueva, diferente? ¿No es glorioso eso? ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos al Señor? ¿Cómo no va a haber gratitud en el corazón? Les pregunto, de un hombre o de una mujer que comienza a ser revelado en su corazón esta verdad, que comienza a vivir en el Evangelio, donde Dios revela su justicia por medio de su fe.
Póngase sobre sus pies, por favor. Y demos gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Ahí levante sus manos un momento. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta gloriosa salvación. Como Pablo dice, por esta gran salvación. Señor, que tú por tu gracia has otorgado, Señor. Te damos gracias en esta preciosa mañana. Solamente eso de nuestro corazón nace gratitud, Señor. De verdad estamos agradecidos porque vemos, Señor, todo lo que en ese plan eterno tú tenías, Señor, ya pensado, ya predestinado a hacer. Señor, gracias porque estamos viviendo este tiempo donde te ha placido a ti, Señor, llamarnos y escogernos. Gracias te damos por tu evangelio. Gracias te damos por tu vida en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. También te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por las ofrendas que tú pones en el corazón de cada uno de nosotros. De eso, de lo que recibimos de tus manos, de eso te traemos y te damos con gratitud de corazón en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, dele palmas al Señor de la gloria. Pueden pasar, salude a su hermano. Solamente antes de que se vaya, recuerde que vamos a tener nuestra convivencia. Hermana Patti, ¿el día? Este domingo que viene vamos a tener una convivencia. Yo lo que le pido es que todos vengan y si pueden traigan su familia. La idea es que vamos a convivir con todos, ¿ok? Esto lo vamos a estar haciendo una vez por mes. Cuando no tenemos ninguna actividad, lo vamos a estar haciendo y hemos dividido la iglesia en equipos, ¿ok? La razón es para que los hermanos de lo que el Señor les ha dado puedan compartir. Y no solamente eso, sino que también puedan servir. Porque la Biblia dice que debemos servirnos los unos a los otros, ¿cierto? Así que si hay alguien que no esté en algún grupo y quiera participar, comuníquese con mi hermana Patti o mi hermana Xiomi. Ellas le añadirán a un grupo, ¿ok?